Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Se llama Jehová Or, que significa Jehová es luz. Lo contrario es la oscuridad. A mucha gente no le gusta la oscuridad. ¿Por qué? Porque no puede ver con claridad. No le gusta la oscuridad porque en la oscuridad no podemos estar a gusto. Mas en cambio la luz es todo lo contrario. Vamos a leer San Juan capítulo 3, 19, escrito por el discípulo Juan. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Vamos por paso. Aquí el discípulo Juan dice, y este es el juicio. Hay un juicio de por medio que acontece. Que la luz vino al mundo. La luz se refiere a Jesucristo, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, que me viene no andará en tinieblas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, pero rechazaron a Jesús y amaron lo malo. Hablando de la luz se refiere a lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Mas las tinieblas se refiere al pecado, lo perverso y a lo malo. Los hombres amaron lo malo, lo perverso, el pecado, que la luz. Y esto no es de sorprenderse, porque es lo que acontece el pecado en el ser humano. Prefiere lo malo antes que lo recto, pues sus acciones eran malas. Incluso ladrones prefieren la oscuridad porque ellos pueden hacer sus fechorías en la oscuridad, donde la persona no los pueden ver con claridad. La oscuridad esconde las malas obras. Muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios porque tienen temor que se puedan revelar de lo que ellos hacen, de lo que ellos hacen a escondidas. No quieren cambiar, quieren hacer lo malo, prefieren hacer lo malo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna. Refiriéndose que Jesús es luz, que Dios es luz, se refiere que Dios es santo, que Dios es bondadoso. Dios es santo. No, Dios no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Dios, al ser santo, él no puede tener comunión con lo malo. Cuando el hombre practica lo malo, le da la espalda a Dios, se aleja de Dios, rechaza a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Es un muro gigante porque no podemos tener comunión con Dios. Tú oras a Dios, no recibes respuesta. ¿Por qué? Porque estás en pecado, practicando el pecado. Quieres conocer a Dios, es necesario alejarte del pecado, porque Dios es santo, Dios es luz. Incluso Juan, el discípulo que estuvo al lado de Jesucristo, comiendo con Jesucristo, viendo milagros de Jesucristo, escuchando lo que Jesucristo hablaba, sabía que él tenía un mensaje de vida eterna, ese Cristo eterno. Ese fue testigo personal, Juan, de Jesús, que ofrecía un mensaje de luz y de vida. Vemos que sabía el discípulo Juan que no hay maldad en Dios, que solo hay luz, bondad y santidad en Dios. Sabía que si querías estar con Dios, no podías vivir una vida como se te pegue tu regalada gana, como se te antoja. No puede haber una hipocresía. Si estás con Dios, estás con Dios. No puedes, o eres de Dios o no eres de Dios. Mismo en Apocalipsis dice, por cuanto no fuiste ni caliente ni frío y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si estás agarrado de Dios, no debes de ser cobarde y alejarte de Dios, sino aferrarte a la cruz de Cristo. El pecado es como la oscuridad, nos ciega, nos impide ver realmente y no sabemos por dónde caminamos, más en cambio Jesucristo es la luz, la guía, el camino, la verdad y la vida. En él podemos caminar con claridad. San Juan 3:19, los hombres amaron las tinieblas
más que la luz, pues sus acciones eran malas. Podemos ver ilustraciones en el Antiguo Testamento cómo hombres prefirieron hacer lo malo a hacer lo recto. Aumentó la maldad en gran manera y Dios, en los tiempos de Noé, escogió Dios a Noé, un hombre justo. Estos hombres no quisieron hacer caso a Noé de que corrigieran sus vidas, de que iba a venir un gran diluvio, lo tomaron como loco, que no iba a acontecer nada. Estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Hubo consecuencia a causa de su maldad, hubo una consecuencia muy grave y murieron muchas personas. Más adelante, un pueblo que llamado Sodoma y Gomorra abrazaron y amaron más la maldad que la luz, que lo recto. Cayó fuego y azufre. Este pueblo que abrazó la pasión carnal, entregándose sus deseos a tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, cayó consecuencia. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento los profetas decían juicios que iban a haber a causa de la maldad del hombre, que preferían adorar a ídolos, obra de manos de hombre que no ven, no hablan, no palpan. La gente prefería las estatuas antes que al Dios verdadero. El ser humano, a causa del pecado, prefiere hacer lo malo, la fornicación, la idolatría, el adulterio, ser afeminados, ladrones, borrachos, incrédulos, homicidas, hechiceros, mentirosos. Prefieren hacer lo malo antes que obedecer a Dios. Es obvio que vemos que las personas malas obran mal, pero la Biblia nos dice otra cosa. Está en que incluso los hombres aparentemente buenos tienen oscuridad también dentro de ellos, tienen oscuridad entre de ellos. El rey David es un ejemplo claro, que fue un hombre que amaba a Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se desvió, pecó. Era un hombre que tenía que ir a la guerra, pero en su estado de ocio no fue a la guerra, se quedó en su casa. Y en ese estado de ociosidad, de pereza, vio una mujer desnuda y en lugar de dejar de ver a esa mujer que era casada, se entregó a ese deseo y la tomó por mujer, siendo una mujer casada, que era su esposo Urías, un hombre que era soldado de él, que era fiel a él. Él hizo lo malo y en lugar de, y al saber que Betsabé estaba embarazada, en lugar de arrepentirse de su pecado, él trató de cubrir su pecado. El Señor es luz y expuso la obra malvada que David había hecho. Dios brilló en la oscuridad de David y en su misericordia Dios envió un hombre llamado Natán, un profeta llamado Natán, para hablar con David. David pensó que su obra malvada era secreta y que nadie había visto. Él podía engañar a los hombres, pero no podía engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Tú puedes hacer un pecado a escondidas, pero Dios lo ve. Pero Dios lo sabe todo, nada está escondido de él. Dios es el Roy, el Dios que lo ve. Pecar con Betsabé era un pecado en contra de Dios grave, era una ofensa directamente a Dios. Él había dejado que el pecado entrara en su vista. Miren lo que dice Mateo 6:23, si tu ojo es perverso, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. A lo que se refiere este pasaje es que si el pecado, si una parte de tu cuerpo te hace pecar, busca la manera más rigurosa para dejar el pecado a un lado, rechazar el pecado y seguir a Cristo y hacerlo recto delante de Dios. Pecar con Betsabé era pecado delante de Dios. Dios dijo que David hizo una obra mala en lo secreto, pero Dios iba a acontecer un castigo para él a la luz del día. El Señor es luz y Él les pone la maldad y nos muestra lo feo que es el pecado, el esconderlo. No puedes tú esconder. Si tú ves pornografía y piensas que nadie te ve, Dios lo ve. Y tarde o temprano saldrá a la luz si tú haces lo malo, si tú engañas, si tú mientes, si tú haces algo injusto a otra persona. Si tú eres rebelde, desobediente a tus padres, si haces lo malo a una persona, si robas a una persona, Dios lo ve.
Tú puedes tú piensas que puedes engañar a la policía, a los hombres, pero hay un Dios que todo lo ve y Dios no tiene por inocente al culpable. Dice la Escritura que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio de Dios. Así sea la religión que profeses, va a haber un juicio. Va a haber un juicio y va a acontecer que va a salir a la luz tu pecado. El Dios que ve, observa su creación con compasión. Dios envió a Natán para que exponer el pecado de David, para que David se arrepintiera y se volviera a Dios. David se arrepintió cuando su obra era malvada, fue expuesta, expone la maldad en la vida de un hombre cuyo corazón está inclinado a Dios. Va a arrepentimiento. Salmo 51 es un ejemplo de una oración que hace David de arrepentimiento. Estaba triste porque le había fallado a Dios. Miren lo que dice Salmo 51, un hombre arrepentido de que le había fallado a su Dios, pero sabía que Dios era misericordioso. Miren lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51:1, conforme a tus misericordias, conforme a tu multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, le dice a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, sabiendo que Dios todo lo ve, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. Sabía que Dios ama la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y os recrearé los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de mí delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua a tu justicia, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces que ofrecerás becerros sobre tu altar. Esta es una oración que hace David después de que pecó con Betsabé y de que el profeta Natán le había dicho que había hecho lo malo delante de Dios. Él va y ora a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así sea el pecado más sucio que has cometido, Dios te limpia, pero es necesario que te arrepientas, que le des la espalda al pecado y des una vuelta, un giro de 180 grados a tu vida y digas: Dios, me perdonaste, quiero seguirte en obediencia, ya no vuelvo a hacer lo que hice antes, ya no quiero ser rebelde y desobediente, ayúdame a cambiar, abandono ese pecado de tajo y quiero seguirte en obediencia verdadera. Es lo que debe de haber en tu corazón si quieres seguir a Dios. No puedes hacer algo a escondidas y pensar que Dios no lo ve. No, Dios es luz. Dice 1 Juan 5:1, 5 al 10, dice: y este es el mensaje que hemos visto, oído de él, que eso anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si andamos con Dios, caminando con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos llamarnos cristianos y seguir consintiendo el pecado, practicando el pecado, coqueteando con el pecado. Abandona el pecado de tajo. No desobedezca su palabra, sigue a Dios en fe y en obediencia verdadera. La maldad, la oscuridad está aumentando en grande manera. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde las cosas buenas dicen que son malas, las malas que son buenas. El aborto es permitido, lo permite la gente. La gente dice que no pasa nada, el aborto no, el aborto es homicidio y la gente dice que es correcto. Hay gente que dice eso. Vemos la maldad está más y más en todos lados. Necesario que nosotros, si queremos seguir a Cristo, es necesario hacer lo recto, lo justo, caminar en fe y en obediencia.
Estás con Dios o estás con Dios o estás sin Dios. No puedes estar en los dos. Si quieres, si abrazas, agarras el brazo de Cristo, vas a seguir en fe y en obediencia verdadera, pase lo que pase, o si abrazas el pecado. Hay consecuencias y juicio eterno. El infierno te espera si tú abrazas el pecado y el cielo te espera si tú abrazas a Cristo en fe y en obediencia verdadera. Que tengas excelente tarde. Creo firmemente que Dios cambia la vida de las personas que en Él las personas que confían en Él. Dios puede obrar en tu vida. Créele, confía en Él. Él no te falla. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte y a seguirnos a los videos que seguimos subiendo consecutivamente. Que tengas excelente día.